si tienes tu Biblia, vamos a Jueces, capítulo 17. Y iba a terminar con Sansón en el libro de Jueces, pero decidí, en vez de hacer esto, predicar un mensaje más, porque realmente todo el libro trata de un tema que es la oscuridad, las tinieblas causado por el pecado. La Biblia dice que si el hombre siembre a la carne, ¿qué va a cosechar? En Gálatas 6. Corrupción, miseria, problemas. Y esto es lo que vemos en el libro de Jueces, desde el primer capítulo hasta el capítulo 21. Pero a partir del capítulo 17, tenemos 3 episodios extraños, ¿ok? Y voy a explicarlos. Hoy vamos a verlos. No vamos a leer 4 capítulos o 5, 17, 18, 19, 5. No. Pero vamos a resumirlos para que tengas una idea de las consecuencias a veces del pecado. Dios ama a Israel. Israel es como, ¿qué de su ojo? La manzana de su ojo. Es que Dios... eso es. Dios ama a Israel, pero a veces permiten que sufran, y esto es el caso que vamos a leer hoy. Pues vamos a leer primero capítulo 17, por leer algo. En Jueces, capítulo 17, empieza así. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, todo bien ahí, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtadas, acerca de las cuales echaste una maldición o maldijiste, y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Entonces, mamá, yo soy el ladrón. Okay. Me lo tomé, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito sea Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una fundición, y ahora pues yo te lo devuelvo. ¿Qué suena esto? Son judíos, son israelitas. Hasta ahora es todo como paganos, o peor. Como si no conociesen nada de Jehová, el Señor viviente. Versículo 4. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata, como la quinta parte más o menos, y los dio al fundidor, quien lo hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Este hombre, Micaía, su hijo, tuvo o construyó, dice en otra versión, una casa a dioses, a imágenes, como la Iglesia Católica, más o menos. Hizo efod y tenía terefines, diferentes tipos de figuras que representaban dioses, ¿ok? Y consagró, para el colmo, a uno de sus hijos para que fuese o fuera su sacerdote. ¿En Israel cualquier persona podía ser sacerdote? No. Tenías que ser línea directa de Aarón, ¿ok? Los únicos. Ok. Versículo 6. 6 es clave. 6 explica no solo todo el libro, pero especialmente estos 3 episodios. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, ahí en este versículo voy a repetirlo hasta la saciedad. En versículo 6a tienes anarquía. No hay gobierno, no hay alguien que impone la ley de Dios, no hay. Y luego en la parte B del capítulo 6 tienes apostasía. Cada uno hacía como le parecía bien hacerlo. Y había un joven de Belén, y ahora pasa a otra parte, versículo 7. Había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita,
y forastero allí. Y un día este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Obviamente tiene necesidad. Y llegando en su camino al monte de Efraín, donde vivía Micaía, vino a la casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde puedo encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate aquí en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Y agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Todo suena muy bien, ¿eh? Para paganos, para gente que no conoce nada de Dios. Pero todo lo que están haciendo aquí es como apostasía. No están viviendo sus vidas correctamente delante de los ojos de Dios para nada. Versículo 12. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en su casa, en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Ahí empieza. Pues hoy en día vivimos tiempos también de anarquía, y anarquía, pues la palabra correcta a recordar son estos, es desconcierto, incoherencia y barullo. Es que no hay organización, cada uno hace lo que piensa que es correcto, o lo que quiere, correcto o no correcto, aunque en su conciencia sabe que no es correcto, lo hace porque puede. Y esto es los tiempos que vivimos ahora, y no siempre, lo he puesto aquí bien, creo, la anarquía suele, no siempre, pero cuando no hay gobierno, cuando no hay autoridad en una sociedad, aumentan el número de casos de violencia, especialmente contra las mujeres y las niñas y los niños, etc. Y hay muchos ejemplos, no vamos a hablar de ello, pero es así. Y hay anarquistas pacíficas, pero hay muchos de los pacíficos que han pasado a la violencia enseguida cuando nadie les escuchaba. Entonces, hoy en día estamos viendo mucho de esto. Y según los anarquistas, la razón que ellos están en contra de todo es porque el Estado o cualquier otra institución ostenta poder o autoridad, y realmente es el Estado que engendra la violencia. Es el Estado que tiene... Y yo sé que es muy difícil hoy en día respetar a nuestros gobernantes. Pero hay algo peor que no tener ningún gobierno. Tengo que decirlo con mucha mesura, porque en Corea del Norte, con el gobierno que tienen, es muy difícil vivir allí, pero quizás es mejor con no sé cómo se llama. Al ser una minoría aquellos que ostentan el poder, según los anarquistas, ellos supuestamente coartan la libertad de los demás individuos para continuar manteniendo sus privilegios en detrimento de la mayoría. Es posible, ¿okay? Pero violencia, anarquía, la anarquía casi siempre empieza a ir a violencia. Ejemplos, en mi país, para mi propia vergüenza, hay ejemplos cada día. Tú sabes que ahora puedes entrar en San Francisco y Los Ángeles, como han cambiado las leyes, y puedes robar hasta $1,000 de cualquier cosa que tú quieres y no te paran. Entonces, es ilógico. Es anarquía, los gobernantes tienen la responsabilidad, ellos han revocado las leyes, entonces gente entra ahí, roban $995 de algo y salen por la puerta, y la policía ahí, las guardias, y es imposible entender qué está sucediendo en un sentido. Anarquía, la falta de una autoridad que
impone leyes. Y luego tienes los de Antifa. Ellos se llaman antifascistas, pero son los más matones de todo el mundo. Y atacan a gente que, por ejemplo, en Oregón, atacan a gente que se congregan en una esquina para orar en la plaza pública. No estoy diciendo que todos son buenos allí, que están orando. A veces no todos son creyentes, pero habrá algún creyente sincero ahí orando en la plaza pública. Y vienen con sus bates y con sus botellas de cemento, lo llenan y lo tiran como ladrillos. Porque esto es en nuestros tiempos también, pues esto era lo que estaba sucediendo allí en Israel. Lo que sí tenemos que recordar es, Dios ha dicho esto en Romanos 13, sométese toda persona a las autoridades que gobiernen, no porque son buenos, ojalá, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Es claro, el creyente, nosotros que somos seguidores de Jesucristo, debemos, aunque a veces es muy difícil, intentar obedecer a nuestros gobernantes. Y a veces no hay nada malo en apelar a ellos y decir, no estoy de acuerdo, Por ejemplo, con la ley de aborto o muchos otros aquí en España, yo no estoy de acuerdo. Yo tengo derecho de decirlo en la plaza pública. Con reverencia y humildad, pero decirlo. También tenemos que recordar, en cuanto a la anarquía, Jesús dijo esto a Pedro un día, después que cortó la oreja de Malcus, el siervo de, no recuerdo, del sumo sacerdote. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada, perecerán. Entonces, lo que estaba indicándole es la manera de los cristianos de luchar contra la persecución por causa de Cristo. No es con armas físicas. Nuestras armas son espirituales, como en Efesios 6. Habrá un momento de tomar una espada, sí, pero no en este caso. ¿Okay? Al llegar al capítulo 17 de Jueces nos encontramos en una nueva sección del libro y Ryrie lo llama o lo titula la apostasía del periodo de los jueces. En estos 5 capítulos del libro descubrimos una frase repetida y sutil, pero lleno de significado. En aquellos días no había rey en Israel. Anarquía, la falta de autoridad. Por eso, apostasía, cada uno hacía lo que bien parecía en sus ojos. Igual, y cada uno de estos, en capítulo 17, versículo 6, y capítulo 18, versículo 1, un nuevo episodio. Hay 3 episodios aquí. En aquellos días no había rey en Israel y el autor podría haber o pudiera haber añadido, y por eso cada uno hacía lo que bien parecía en sus ojos. ¿Ok? Y capítulo 19, otro nuevo episodio. En aquellos días cuando no había rey en Israel, había una levita que residía en la parte más remota de la región montañosa de Efraín, etcétera, etcétera. Y al final termina en capítulo 21, versículo 25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que aquí en estos 5 capítulos, Dios está recordándonos de algunos principios muy importantes en cuanto a la importancia de tener en una sociedad alguna forma de autoridad, gobierno civil, y además de lo que sucede cuando no hay temor de Dios, cuando los creyentes o los supuestamente religiosos que siguen a Dios dan la espalda a Dios. Esto es lo que sucede. Entonces, estos 5 capítulos nos cuentan 3 episodios de un tiempo muy oscuro, de muchas tinieblas moral.
es triste. Hay mucha violencia, mucha pérdida de vida. Y yo voy a resumirlo rápidamente. Hay fases, estos no están en orden bien, pero cuando hablamos de la apostasía, y yo creo que ha estado sucediendo en nuestros días, número uno es la pérdida del temor de Dios. ¿Qué dice en Proverbios 1:9? 1:7. ¿Alguien puede recordar de...? Yo lo tenía el otro día, pero ahora no lo tengo en mi mente. Pero, y tú lo sabes, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría en los ojos de Dios es el temor de Jehová. Respetamos a Dios. Escuchamos a Dios. Lo que Dios dice, decimos, sí, Señor. Este tipo de actitud. Luego, cuando hablamos de esto, nosotros amamos a Jesucristo, pero hay parte de nuestro amor, tememos a Él. Le tenemos tan alto en nuestros ojos, en nuestro corazón, en un sentido sano, tememos al Señor. Lleno de amor, pero Él es el Señor. Número 2, la paulatina degeneración moral extendida de valores y prácticas que agraden al Señor. Y la Biblia lo dice en muchos sitios, pero en Salmo 14, versículo 1, leímos esto que hemos leído muchas veces. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y la siguiente frase del mismo versículo dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Veis la conexión? ¿Sabes la cantidad de personas hoy en día en España que dicen que son ateos? Lo veía en la carta de Rosana. Creo que es 37.8. Hoy en España, casi 40% de la gente, de la población, dice abiertamente, yo soy ateo. Y yo sé por testificar allí en la plaza de Cervantes, cuántas veces la gente me dice, yo soy ateo. Adam les pregunta si conocen, si quieren conocer. No, yo soy ateo. A veces lo hacen para huirnos o deshacernos de nosotros. Pero esto es otra cosa relacionada con la apostasía, es la falta de creencia en Dios, ¿ok? Y eso termina siempre con prácticas inmorales delante de los ojos de Dios, siempre. Como dice en Salmo 14.1 o Salmo 53.1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, matan a sus propios hijos. Habíamos oído de casos así en España, en los años atrás, de una madre que quita la vida de sus hijos porque está harto de ellos. Muy poco. Yo creo que sería interesante saberlo, de verdad. Pero en los últimos años hemos visto esto. La corrupción de las autoridades civiles, militares, religiosos, etc., como en la Biblia con Elí y sus hijos. Y vemos mucho de esto en nuestra sociedad. Y criticamos a todos ellos, a nuestros gobernantes, a los ¿cuántas veces la gente testificando en la plaza de Cervantes? La primera cosa que viene de la gente, muchas veces empiezan a criticar la Iglesia Católica y los sacerdotes. Este cura, Y yo digo, no estamos hablando de la Iglesia Católica. Ella ha estado intentando hablar contigo acerca de Jesucristo. Me da igual, sigue. Es fácil criticar a otros pecadores. Ellos, estos señores aquí en esta lista, son un reflejo de quiénes somos nosotros. Son un reflejo de la sociedad, ¿ok? Y luego la pérdida absoluta de confianza en todos ellos, el crecimiento general del pecado entre la gente, y podemos seguir y seguir, no vamos a hacerlo. La frase de en aquellos días no había rey en Israel pone de manifiesto la existencia de un problema importante en Israel de aquel entonces. Efectivamente, la ausencia de los líderes piadosos, santos, temerosos de Dios, etc.,
causó que los hijos de Israel cayeron en una dinámica de pecado, corrupción, desobediencia, rebelión, actos abominables, etc. Hasta 1 de Samuel no vemos. Dios tiene que levantar un líder de un niño que se llama Samuel. Y su madre le dice, esa es la importancia de Samuel. Es casi como una figura o un tipo de Jesucristo. Porque cambia muchas cosas. Una vez que él crece en medio de la corrupción con Elí y sus hijos que hacían muchas cosas malas, pero a partir del capítulo 17 vemos 3 episodios o sucesos que ilustran la apostasía. Primero, capítulo 17, acabamos de ver, Micaía adquiere un sacerdote personal. No, totalmente prohibido por Dios. ¿Ok? Y luego en capítulo 18 tenemos un tribu que se llama Dan, los danistas, que no ha obedecido a Dios, y ellos deciden emigrar. ¿Emigrar por qué? Porque no habían sido capaces de ocupar la posesión dado por Dios, asignado por Dios en Josué, a partir del capítulo 13. Entonces ellos van en búsqueda. Y es una historia, es un masacre que hacen. Okay. Número 3, 19, 20 y 21, es el más largo. Es una guerra civil de todo Israel, 400,000 soldados contra 25,700. Y los hijos de Israel, el grupo más grande, exterminan casi por completo a los benjamitas. Rápidamente vamos a repasarlos y quizás si tienes tu Biblia allí, tú puedes seguirme. Voy a rápidamente, porque realmente todo esto, no olvides cuando estás leyendo, es para enfatizar las tinieblas moral. Es oscuro, es un tiempo de mucho pecado. Y Dios no esconde esto. Nuestro Dios no tiene temor de poner las cosas así en mi vida, en tu vida. No. Es el Dios verdadero y con su propio pueblo los pone de manifiesto todas sus cosas sucias, ¿ok? Entonces, número 1, Micaía roba, capítulo 17, roba de su propia madre. Robar es malo, robar de tu madre es vil. Yo solo he oído de unos 2 casos en mi vida. Alguien que robe de su madre es normalmente un drogadicto. Conozco 2 casos. Es terrible, es despreciable. Y luego su madre en vez de clamar a Dios y decir, Dios, ayúdame a recuperar mis 1,100 ciclos de plata, ¿qué hace ella? Como una bruja, como una gitana, hace una maldición, mal ojo a la persona que le ha robado. Totalmente paganos. No ora a Dios, no buscaba consolación, no, hace una maldición. Y al final Micaía, lleno de miedo de la maldición de su madre, confesó su hurto y devolvió el dinero. No tanto porque temía a Dios, sino yo creo que realmente él temía, la maldición de mi madre, si me pille, voy a pasarlo mal. Entonces decidió devolverle el dinero. Y al final, entonces la madre usa el dinero para encargar a alguien a fundir o preparar, fabricar una imagen de talle, una de fundición, ¿ok? Dioses falsas. Esto es capítulo 17. Terrible. Sigue. Parece que Micaía construyó un santuario porque dice que tenía una casa para sus dioses. Para cómo de males, Micaía decidió consagrar uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Esto no. Él no tenía el poder para la autoridad para hacerlo. Y sigue la cosa así hasta el final. Micaía descubre que el joven es levita y dice, pues fíjate, levita, ahora tengo a alguien oficial. Y lo nombró ser su sacerdote
personal. Entonces, es un episodio en la vida de Israel para recalcar la apostasía total. Capítulo 18, quizás un poco peor. En capítulo 18 no vamos a leerlo, pero te he dicho un poco, comienza con un recordatorio, versículo 1, en aquellos días no había rey en Israel, en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. ¡Sí la tenía! Dios había asignado un territorio para Dan. Dan no era, la tribu de Dan no era capaz de ocuparlo. Esto es el problema. Por falta de confianza en el Señor, lo que sea. Entonces ellos deciden ir en otro sitio, buscar otra cosa. La tribu de Dan envió exploradores, 5 exploradores, para ir al norte a buscar en Efraín, en Israel, un sitio donde ellos podían ocupar, atacar, aniquilar a los residentes. Entonces, los 5 exploradores, en versículos 3 al 6, llegan a un sitio allí y se encuentran. Por alguna razón conocen a este joven levita que está en la casa de Micaía, y después de explicarle, estamos buscando un nuevo sitio de vivir, de establecernos, el joven les envía con su bendición. Los 5 exploradores descubren la ciudad de Lais, y regresan enseguida al resto de la tribu para describir la situación a sus compatriotas, y luego dicen, tenemos que ir por ella porque es una buena oportunidad. Y tú lo ves en capítulo 18, versículo 10, donde dicen, cuando vayáis llegaréis al pueblo confiado, etcétera, etcétera. No debemos ser perezosos y no hacer nada. Venga, vamos. Y llegan a esta ciudad, pero en el proceso de ir a Lais, pasan otra vez por la casa de Micaía y roben no solamente su sacerdote personal, pero roben todos sus dioses, sus ídolos. Esto significa que muchos de ellos creían, eran como paganos, estaban tan lejos de Dios, ¿no? Después de intercambiar, porque Micaía se enfada y va en busca de ellos, y ellos dicen, si no das la vuelta ahora, vamos a matar a ti y a todos los demás. Entonces los danitas siguen su camino como si nada hubiera sucedido con Micaía. La tribu de Dan llega a Lais, y tú lo ves en versículos 27 y 29, literalmente masacran a filo de espada a todos, menos las mujeres que no habían conocido a hombres. Y luego, Jonathan es el nombre de este joven levita que estaba antes en la casa de Micaía. Él y sus hijos después, al final del capítulo 18, servían a la tribu de Dan como sacerdotes hasta, y eso quizás históricamente es importante, hasta 1104, cuando la arca está perdido en la batalla a los filisteos allí en Silo. Entonces, lo que veis es, en este episodio es otro ejemplo de cómo es posible que tan rápidamente Israel sea apostatada de Dios. ¿Cómo es posible? Antes del tercer episodio, hay algo pasando aquí que no os he contado todavía. Dios tiene un plan. Nadie ha derrocado su plan sigue en pie, a su tiempo, a su manera, y se trata de Jesucristo. Pero de una manera muy sutil. Y vamos a verlo en unos momentos con la frase Belén de Judá, Belén de Judá, Belén de Judá. En estos capítulos va introduciendo mucho Belén de Judá. Y mira el capítulo 19, empieza así. En aquellos días, cuando no había rey en Israel,
ninguna rey, ninguna autoridad, anarquía completa, apostasía completa. Hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. ¿Ok? Y está en varios otros pasajes en estos 5 capítulos. Pero allí lo vemos. Ella fue infiel a él, no lo sé, pero él no le trataba bien. Ella se fue, regresó a la casa de su padre en Belén de Judá. El marido levita va a Belén para recuperar a su mujer, versículos 3 al 10, porque está triste o harto de vivir solo. Y en el viaje, y una vez allí recupera a su mujer después de unas semanas, o no sé cuántos días era exactamente, 5 o 6 días allí, una semana, en la casa de su suegro. Y en el viaje de regreso ellos paran para descansar una noche. No en Jebús. No, ¿por qué no en Jebús? Porque es de extranjeros. Y Micaía, este hombre, no sabemos su nombre, dice a su siervo, a su criado, no vamos a parar en Jebús, porque yo no voy a dormir ninguna noche en una ciudad o pueblo de extranjeros, porque estos son peligrosos. Y no me fío en ellos. Entonces él decide seguir en el camino un poco más y llegan a Gabá. Gabá es una ciudad de los hijos de Israel. ¿Seguros estamos? No, para nada. Un viejo les recibe en la plaza, viéndoles, y les invita a alojarse en su casa y dice, yo voy a daros todo, ven a mi casa. Y en versículos 17 y 21, un hombre viejo, que tampoco es de Gabá. ¿Sabes lo que está en Gabá? Todos los hombres son sodomitas, homosexuales. Esto es lo que dice en versículo 22, 28. Se acercan a la casa, versículo 22, rodearon la casa golpeando la puerta, hablaron al anciano, este hombre generoso viejo, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha encontrado en tu casa para que la conozcamos sexualmente. Quieren abusar de este hombre. No puede ser peor. Entonces, es casi como nuestros días. Una vez en su casa, y él, al final, el viejo ofrece a su hijo virgen, y este hombre ofrece a su concubina, y estos hombres sodomitas cogen la concubina, se abusan de ella toda la noche hasta que muere. En versículo 27 de capítulo 20 dice, se levantó por la mañana su señor, su marido, abrió las puertas de la casa, salió para seguir su camino, y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Tú puedes intentando entrar allí. Nadie le ayudaba. Yo no creo que era muy buen esposo. Y él dijo a ella, levántate, venga, chica, vámonos. Pero ella no respondió. Versículo 28. ¿Por qué no responde? Porque estaba muerto. Entonces él la levantó al varón y echándolo sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y cuando llega a su lugar, en la parte más remota del monte de Efraín, coge a su mujer y descuartizó a ella en 12 pedazos y envía un pedazo, no sé qué hizo con la cabeza. Entonces, 12 piezas. Envió una pieza a cada tribu de Israel. Y con una explicación, aunque el texto no dice, diciendo, esto es lo que me ha sucedido en Gabaa. ¿Qué vais a hacer, Israel? Eso es un desafío. Esto es un crimen terrible. Tiempos oscuros. ¿Ok? Y su explicación puso en shock a todo Israel. En versículos 29 y 30 leímos esto.
decían en Israel, todo el que veía aquello, una pieza de la mujer, decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa en Israel. Desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto, de 1445 hasta ahora, 450 años después, nunca habían tenido crímenes así en Israel, pero ahora sí. Y luego los líderes decían al final del versículo 30 del capítulo 19, considerad esto y tomad consejo y hablad. Y vamos, capítulo 20, rápidamente. La naturaleza del crimen era tan vil que todos los hijos de Israel, 400,000 soldados, hombres de a pie que sacaban espada, se reunieron en Mizpa con el fin de esclarecer lo que había pasado. El levita del monte los explicó los detalles y luego hay una guerra civil. Pero antes de atacar a Gabá directamente, las 11 tribus de Israel deciden enviar mensajes a Benjamín, a la otra tribu. Venga, vamos a castigar a los de Gabá. ¿Y sabes lo que decían la tribu de Benjamín? Pues no. Tomamos parte de los sodomitas. Es terrible. Entonces, los benjamitas decidieron defender a Gabá. Entonces, tenemos una guerra civil. 26,000, creo que solo 25,000 debería ser esto. Y 700 honderos de zurdos de Gabá contra 400,000 soldados de las 11 tribus de Israel. Y al final tienen 3 batallas. En la primera batalla, los hijos de Israel atacan por medio de la tribu de Judá, que tenían más soldados. Y Israel, los 11 tribus pierden inmediatamente. Y pierden 22,000 soldados suyos mueren. Y Benjamín ahí como machos. Segunda batalla, casi el mismo. Los hijos de Israel perdieron la batalla muriéndose 18,000 soldados. Todo esto es porque anarquía y apostasía. Tercera batalla, no sé cómo decimos en español, the third time, Daniel, the third time is a charm. La tercera vez es la mejor. Y esto es lo que... La tercera hora vencida. ¿Qué es? La tercera hora vencida. Y eso es lo que yo creo que lo usamos en inglés de este pasaje. Es un dicho en inglés, the third time is a charm. Usando la vieja estrategia utilizada por Josué, los hijos de Israel al final ganaron la batalla matando casi de los 26,000 soldados, 25,000 y los 700 honderos expertos también. Entonces quedan a Israel, si tú ves en capítulo 20, versículo 47, solo quedaban a Benjamín 600 hombres. 600 hombres. Mataron, casi exterminaron Benjamín. Esto surgió en todo Israel, mucha tristeza. Entonces, ellos deciden, en capítulo 21, ¿qué vamos a hacer? Esto no es la voluntad de Dios. No queremos ver una tribu de Israel totalmente aniquilada. Entonces, oran a Dios, buscan una solución del Señor. No. Deciden encontrar algún pueblo que no había participado en la guerra civil por ser perezosos o no sé qué, y era Jabes Galead, y de allí los hijos de Israel atacan a este pueblo, creo que se llama Jabes Galead, y básicamente raptan o roban 600 mujeres, o solamente 400 mujeres sustitutas para 400 de los hombres de los 600, y esto es lo que... Y las 11 tribus de Israel obtienen 400 mujeres, matando a todos los habitantes de Jabes
Galaad, y luego las 11 tribus dieron permiso a los 200 benjaminos restantes que no tienen mujer, que durante la fiesta solemne de Silo, de raptar otros 200 mujeres, todo increíblemente. Y tú leyendo este narrativo histórico, tú diciendo, ¿y qué importancia tiene eso? No tiene mucha importancia, nada más que mostrarnos si damos la espalda a Dios, rápidamente podemos hacer las mismas cosas que ellos. Somos capaces. ¿Ok? Esto es lo que está diciendo la Biblia, por medio de estos 3 episodios. Al final termina el capítulo, versículo 25 del capítulo 21, diciendo, en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que parecía correcto según su propio criterio. Pero aquí en estos pasajes, Dios tiene un plan. Y va a cumplir su plan. Y la pregunta es, la falta de liderazgo contribuyó a la anarquía y la consecuente apostasía. Y lo pongo allí. Creo que 4 veces está repetido esta frase en estos capítulos, anarquía y apostasía. Y hoy en día, cada vez nuestras autoridades son menos temerosos de Dios. Por ejemplo, el propio presidente de nuestro país, yo creo que es ateo. Si es católico, no sé qué tipo de católico sería. Y él en los Estados Unidos, Joe Biden, su propia iglesia católica en su diócesis, ha dicho, no vienes aquí a comulgar porque tú no crees nada de la Biblia. Se llama a sí mismo católico, pero él no cree nada de la Biblia. No, muchas de sus políticas van directamente en contra de Dios. Estamos entrando cada año en tiempos más oscuros de anarquía de los líderes, y luego esto genera generalmente en muchas partes de la sociedad, no solamente en la iglesia, pero mucho más en la población pagana, de los inconversos que no conocen a Dios, que cada uno hace lo que le parecía bien en sus ojos y toma. Si no te gusta, me da igual. Y creo que esto va a seguir y seguir y seguir, pero Dios tiene un plan. ¿Quién salvará y guiará a los hijos de Israel? Aunque en ese momento pareció que no hubiera ninguna esperanza para los hijos de Israel debido a su apostasía, Dios tuvo un plan. El plan de Dios era enviar a su Hijo amado Jesucristo al mundo para rescatar a los hijos de Israel y luego guiarles en la vida abundante, maravillosa. Igual que quiere hacer en nuestras vidas. ¿Dónde nacerá? ¿Dónde nacerá en aquel momento el Hijo de Dios? Pues en Belén de Judá. Y si empezamos a estudiar Miqueas 5:2, Mateo 2, lo tengo aquí en diapositivos, lo que vemos es Belén de Judá aparece en capítulo 17, capítulo 19, en Ruth empieza igual. ¿Por qué es tan importante hablar de Belén de Judá? Porque ¿quién va a salir de allí? Pues uno que va a salvar al mundo, no solamente a los judíos, sino a los gentiles, a los de Guinea Ecuatorial, a los de España, a los de Colombia, a los de Perú, a los de muchos países alrededor del mundo. Jesucristo. Y él, de una manera sutil aquí, el autor de esos libros, está haciendo el colofón, se llama, al libro de Ruth, y el resto de la Biblia, de los libros históricos, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, etcétera, etcétera, para hablar de ¿quién? A Jesús. La oscuridad es tan densa, ellos son incapaces de salir del fango de sus pecados. Pero hay uno que va a resolver este asunto. Entonces, dice en Mateo 2:6, citando directamente Miqueas 5:2, reuniendo todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos
¿Dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron en Belén de Judá. Porque así está escrito por el profeta Micaías, en tu Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, un gobernante, un guiador. Realmente la expresión aquí, esta palabra en griego es el que va a guiar, el que va a ir primero. Y siempre estoy enfatizando esto en la iglesia. Cristo siempre va adelante. Él siempre va adelante en nuestra vida como iglesia y también en tu vida personal. Él siempre va adelante. Él es el perfecto gobernante y que pastoreará a mi pueblo Israel, porque todavía están hablando de eso. Entonces, ¿quién te salvará? Yo creo que aquí todos, no lo sé, a lo mejor hay alguien que todavía no conoce a Dios, pero ¿quién te salvará y guiará en esta vida? ¿Quién? Pues el Señor Jesucristo es el único que te puede salvar de tu situación mísera. Quizás tú tienes mucha belleza, quizás tú tienes mucho dinero, quizás tú te vistes muy bien, todo eso. Estoy hablando espiritualmente, la persona sin Cristo está en una situación desesperada. Está apartado de Dios, excluido de las cosas de Dios totalmente y no conoce a Dios. No porque yo lo digo, la Biblia lo dice. Dice que han nacido en sus muertos, están muertos en sus pecados, en sus delitos. Esto es su situación. Solo Cristo te puede rescatar de tu propio fango de pecado, rebelión y corrupción. Y si alguien dice, pues yo no soy tan malo, Ricardo, tú me conoces, yo soy buena persona, sonriso, saludo a la gente, hago bien mi trabajo. Sí, esto está bien, pero delante de Dios, el Dios 3 veces santo, tenemos que ser perfectos. Y solo hay uno que nos puede dar la justicia que necesitamos delante de Dios, y es Jesucristo. Solo Él. Se llama la justificación por fe, cuando creemos en su Hijo. Y Él quiere salvarnos, Él quiere darnos nueva vida, vida desde arriba, como dice en Juan 3, y luego Cristo quiere guiarte. Después de salvarte, Él quiere guiarte en la vida, como a Israel. No a seguir pecando, no a seguir dando la espalda a Dios, sino Él quiere ser el jefe de tu rumbo y de tus pasos. Solo Jesucristo te puede guiar hacia la vida abundante. Él lo dijo en Juan 10:10, tú lo sabes, muchos de vosotros lo tenéis memorizado, supongo, cuando Él decía, el ladrón solo viene para matar, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo creo en este versículo. Yo creo que la mejor tipo de vida es vida en Cristo, es vida abundante, aún con los problemas. Él no dice aquí que no habrá problemas. No habrá problemas para nosotros también. Habrá muertes, habrá tristezas, habrá enfermedades, habrá un poco de todo. Pero por medio de esto hay mucha vida abundante, gozo, amor, relaciones en la familia reconciliadas. Me da mucha alegría ver familias reconciliadas, que lo pasen bien en nuestra iglesia, que lo pasen bien juntos. Maridos con su mujer, padres con sus hijos. Esto es la vida abundante. Jesucristo es amoroso y fiel y poderoso y nunca te abandonará o fracasará. No, nunca. Y realmente estos libros históricos, yo creo que capítulos 17 al 21 solamente están ahí para poner un telón de fondo muy oscuro para ir empezando a introducir el diamante, la joya más importante, el tesoro más importante, que es Cristo.
Jesucristo, nuestro Salvador. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por no olvidar de nosotros. Creemos que la obra que has empezado en nuestras vidas vas a llevarlo a la consumación hasta el día de Jesucristo. Señor, sabemos que todos los que has llamado, tú vas a glorificar. Todos los que has justificado vas a glorificar. Tú vas a terminar tu obra. Pase lo que pase. Y nosotros tenemos el privilegio de participar en tu plan activamente. Ayuda a mí y a mis hermanos a agarrarnos a Jesús, nuestro Señor y Salvador, y amarle más y más cada día. Y seguirle y servirle y hacer las cosas como Él nos manda en su palabra. Todo esto para tu gloria y tu honra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.